esperando a que piensen por ellos y se las definan por ellos. Y esa es de las cosas que yo más valoro en todo lo que estamos viviendo. Y, y pasa otra cosa con el COVID, y es que ya veníamos oyendo desde hace mucho rato, desde los 90, veníamos hablando de VUCA, de esos entornos VUCA que eran volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, y desde que Harari empieza a escribir sus libros, nos encontramos con el entorno UTRU, ese entorno de Unprecedented Transformation and Radical Uncertainties, y nosotros lo veíamos como lejano, como que no sabíamos qué forma iba a tomar, y de pronto llegó en forma de un virus que nos cambió todo. Entonces, esta transformación de la educación la tenemos que adelantar y la tenemos que empezar a llevar a cabo, porque es que ya estamos viviendo esa incertidumbre radical y esa transformación sin precedentes. Y ahí arrancamos entonces con nuestra presentación. Vamos a mirar cuál era el contexto antes de que llegara el COVID. Miremos el contexto, si bien lo tenía planteado para lenguas extranjeras, lo voy a tratar de ampliar a educación en general para que el público que esté presente, aun cuando no sea de lenguas extranjeras, pueda encontrar los puntos de conexión con su quehacer docente. Muy bien, ¿qué pasaba antes del COVID? Enero, febrero, si quieren, sitúense en el año anterior. Había muchas discusiones alrededor de que teníamos que cambiar, mucha investigación. En los académicos siempre se da esto de ir a ritmos muy lentos y entonces primero hay que investigar y hay que esperar a las conclusiones, hay que recoger data, hay que hacer pilotajes. En resumen, las adopciones y los cambios se van dando de manera muy lenta. Si bien en lenguas extranjeras tenemos la ventaja que siempre se dieron más rápido que en las otras áreas del conocimiento, y sobre todo en aquello de uso de tecnología, aún teníamos que cambiar más y tenemos que seguir cambiando. Entonces encontramos que todas las etapas del proceso de educación, las básicas que son la planeación, la entrega y la evaluación, sí fueron teniendo transformaciones poco a poco y se iban a dar y se iban a seguir dando. Lo que pasa es que llega el COVID y nos exige que de la noche a la mañana implementemos cambios radicales. Me encanta esto, cómo avanza en el uso de la tecnología para educación, que si bien desde 10 años para acá empieza a tomar mucha más fuerza y 5 años para acá era mucho más evidente la fuerza que iba tomando, con el COVID se dispara esto. Entonces, antes del COVID también ya teníamos que los profesores no se estaban limitando a buscar los recursos disponibles en el mercado y en todas los publishers y demás, sino que también iban entrando en aquello de crear recursos y empezar a curar contenidos y curar recursos, porque es que hay un mar de posibilidades y tocaba escoger qué era lo mejor para nuestro contexto y para nuestros estudiantes. Pero viene algo que empieza a marcar como el primer cambio antes de que llegara el COVID, y son los disruptores. Estos disruptores en lenguas extranjeras, en inglés específicamente, nos llega a nuestro Uber, como a toda empresa y a todo sector le llega su Uber, a nosotros también nos estaba llegando el de nosotros. Entonces aparece un Open English, que lo que hace es que modifica radicalmente la forma de entrega, el delivery de las clases de inglés. Ese es como su cambio radical. Y fíjense ustedes cómo muchas personas se enganchan con esos modelos, con ese nuevo delivery y se sienten bien navegando en ese tipo de ambientes. Igual lo hacen los publishers, las editoriales, que empiezan a meterse en más creación de recursos, se empiezan a meter en terrenos de evaluación, de assessment, y también en algo que antes era exclusivo para las instituciones de educación, que era la capacitación, la formación de profesores. Miren cómo cada vez más los publishers empiezan y entran en esa labor de entrenar a nuestros docentes. Entonces, ya eran ya las campanas de alerta, de despiértense, miren, están entrando los Ubers, están habiendo cambios y ustedes profesores siguen encerrados en el aula, siguen pensando en sus cuatro paredes. Entran más tech companies. Si ustedes miren hace 10 años cuántas empresas no del área de educación, o sea, no en instituciones educativas, sino empresas como tal, empiezan a trabajar temas de EdTech. Miren hace 10 años cuántas habían, miren hace 5 años cuántas, muchísimas habían, y miren hace un año y empiecen a comparar y miren la cifra de crecimiento
en número de emprendimientos y empresas ya establecidas que tienen que ver con aquello de tech. Vemos también en lenguas extranjeras, voy a tomar muchos ejemplos de lenguas porque es mi área, pero lo voy a llevar luego a conceptos más amplios de educación para que nos sirva para todos. Entonces vienen en lengua extranjera y empiezan a aparecer esta cantidad de plataformas para que la gente estudie inglés. Y no son instituciones educativas, son empresas que nacen para eso y pensando en tener rendimientos y rentabilidad sobre sus plataformas. Aparecen Busuu, Duolingo, English Life, bueno, solo para mencionar algunas. Otra campana de alerta para nosotros que estamos en instituciones educativas. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con aquella planeación, entrega y evaluación antes del COVID? Se empiezan a dar unos cambios lentos, como les decía, los académicos tienen la tendencia a ir a un ritmo un poco más lento. Y sí hay ya trabajo independiente, se habla de creación de recursos, planeemos para el aula, planeemos para el trabajo independiente, hagamos la entrega, el delivery, nuestras clases más dinámicas, participativas, centradas en el estudiante. Todo eso ya se venía dando. Y en evaluación me gusta que se empezaron a ver grandes cambios. Ya había un awareness, o sea, una concientización de que el tipo de assessment tenía que ir ligado a su propósito. Y entonces salen diferentes tipos de assessment, se habla mucho y hay mucha discusión alrededor de qué se debe calificar, qué no, que debe ser formativo, que debe ser sumativo, porque estoy evaluando. Ya por lo menos estábamos en ese estado de porque estoy evaluando, estoy haciendo assessment del aprendizaje o para el aprendizaje. Entra ya más generalizado el uso de rúbricas, buenísimo, porque es que antes era simplemente una nota, es que una nota, un número solo no dice nada. Sí, tú tienes un 3, es un 3. ¿Qué significa? Yo qué aprendí y qué me falta. O sea, un 3 no me dice nada. Pero si al lado del 3 por lo menos entrego una rúbrica, ya yo sé, yo soy un 3 porque soy capaz de hacer esto, o sea, he avanzado así, me falta esto, desarrollar estas competencias y llego a mi meta. Entonces ya por lo menos hay un indicador mejor. Y también entonces se entra en esta onda de recoger muchos datos, empezar a tener más información para poder guiar los procesos de aprendizaje. Bien, ya les conté un poquito del uso de tech, entran más herramientas en uso, ya las instituciones y muchos profesores empiezan a interesarse por conocer herramientas que estén disponibles, empiezan a utilizarlas en el aula, fuera del aula, tienen la creación de recursos y les había hablado de la curación. Entonces, como para resumir y cerrar estos minutos de un revivir que era nuestra época pasada, había mucha reflexión, mucho diálogo académico, nacen muchas empresas y se fortalecen muchas empresas en el mundo del EdTech. Hay uso de tecnología moderado todavía, pero ya había más, muy enfocados todavía en la educación presencial y se van dando cambios lentos. Pero llega nuestro amigo el COVID-19. Y este COVID lo que hace es una aceleración brutal que de la noche a la mañana, en 2 días, en una semana, en pocas horas, tenemos que hacer cambios radicales en nuestros procesos de formación. Todas las instituciones de educación, sean de nivel escolar, o sea, primaria, secundaria, instituciones de educación superior, todos tenemos que empezar a ver qué cambios urgentes tenemos que hacer de la noche a la mañana para poder llegar a nuestros estudiantes que de la noche a la mañana se tuvieron que quedar encerrados en sus casas. Entonces es ahí donde salen las campanas de alerta y nos muestran, miren, es que la necesidad grande en educación está en flexibilidad, en desarrollo de autonomía, en trabajar para el aprendizaje autodirigido y en utilizar más tecnología. Yo hablo de esta época, de esta fase que estamos viviendo, estar viviendo esta pandemia, como esta excusa que sale para quitar un manto negro que estaba cubriendo la educación durante años y décadas. Y nos tenía cubiertos y nos tenía ya como escondidos todas las grandes brechas que tenemos en educación. Hay brechas tecnológicas, de conectividad que se hacen muy evidentes ahora, de capacidades, de oportunidades para los estudiantes, de recursos, de condiciones, de habilidades y de competencias. Entonces, lo mismo, de la noche a la mañana nos quitan este manto, todo queda tan evidente y tenemos que entrar de manera urgente a empezar a atacar uno a uno esas brechas para irlas cerrando y poder lograr que la educación no pare.
durante la pandemia. Y llega la nueva normalidad. Ahora sí vamos a hablar de la nueva normalidad. Entonces, en esta nueva normalidad y que llegó para quedarse, o sea, ustedes no crean que van a llegar ahora, nos van a vacunar y vamos a volver a lo que éramos enero, febrero o el año pasado. Eso no va a pasar. Ya esto es de aquí para adelante y nos tenemos que acostumbrar a que siempre vamos a vivir una incertidumbre radical, transformaciones sin precedentes y que tenemos que empezar a ver la urgencia de establecer rutas de aprendizaje individuales y tener que crear los ambientes de aprendizaje realmente valiosos para nuestros estudiantes. Entonces, pasamos de esta etapa de la que yo llamo de awareness, o sea, de concientización, de saber que eso pasa, y en esta etapa, que es la que vivíamos hasta antes del COVID, donde sí sabíamos que había unos temas muy relevantes y había una terminología que teníamos que aprender, y pues sí, ya discutíamos y sabíamos y leíamos, sabíamos que teníamos que estudiar sobre data, analítica, sobre todo analítica predictiva, inteligencia artificial, el aprendizaje ya personalizado, el assessment centrado en el estudiante, la educación diferenciada, el ongoing assessment. Llega el COVID y hay un awakening, lo llamo yo el awakening, o sea, un despertar. El COVID llega y es como si estuviéramos durmiendo y nos agarra y hace así, despierta porque esto cambió. Entonces, en esta etapa de awakening, para esos mismos temas que están ahí en pantalla, es de los que por lo menos ya teníamos conciencia de que existían y que se estaban dando, en esta awakening vemos de, hombre, tenemos que buscar cómo implementar esto, cómo implementar inteligencia artificial, cómo es esto de trabajar con analítica para guiar procesos de educación. ¿Qué tenemos que comprar? ¿Qué herramientas necesitamos para poder implementar esto? Y sobre todo, cómo entrenar a nuestros profesores para poder hacerlo. Y en esto, entonces, pasa lo que yo llamo, esto es invención propia, la etapa AAA. Estamos viviendo una etapa AAA de un awareness, awakening and action. O sea, que hay un entérese de lo que está pasando, despiértese y actúe. En eso lo puedo resumir. Y para eso necesitamos profesores AAA, esos profesores que están muy interesados en verdad aprender sobre estos temas, conocer más sobre ellos, mirar cómo pueden empezar a implementar y empezar a actuar para implementar. Y aquí entonces ya vamos a entrar a la nueva normalidad. Entonces ahora lo que voy a hacer, les voy a pedir a todos, no sé si en el chat ya pusieron el link, Álvaro, tú me dirás, el link a Menti, porque quiero hacer como un pequeño survey, les quiero hacer unas preguntas a los asistentes. Pues quiero que me digan, denme un segundo y les comparto. Voy a compartirles. Me dicen por favor sí, ya lo pueden ver en pantalla. Necesito que entren por favor a www.menti.com, hagan clic en Join, marcan ese código que aparece en su pantalla y por favor indíquenme, tienen hasta 3 palabras que pueden registrar. Díganme con qué palabra pueden describir ustedes nueva normalidad. Entonces, www.menti.com, Join, escriben el código y escriban cuando piensan en nueva normalidad, qué palabra les viene a su mente. No me aparece nada, no está funcionando. Full volando. Esa me encanta, full volando. Flexibilidad, adaptabilidad, personalización, me encanta. Muy bien. Cosas que vamos a ver en la presentación ahora. Flexibilidad. Flexibilidad va ganando. Sí, señor, se necesita muchísima flexibilidad. Miedo. Claro, la incertidumbre trae miedo. Innovación, cambios. Sigue ganando flexibilidad. Lockdown. Burnout. Uy, hay gente que ya está exhausta. Tecnología, anormal, cambios, autonomía. Me encanta. Todos esos son conceptos que van a ver más adelante en la presentación. Connection, contextualización. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos entonces a seguir.
Entonces voy a volver a compartirles mi presentación. Bien. ¿Pueden todos ver ya la presentación? Álvaro, ¿se ve? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a entrar a la nueva normalidad. Ya salimos de la etapa pre-COVID. Vamos a entrar ahora sí en materia. Entonces, en esta nueva normalidad nos encontramos con que estábamos acostumbrados a que desde nuestras instituciones nosotros controlábamos todo y dominábamos todo. O sea, los stakeholders estaban de cierta manera como bajo nuestra umbrella, y los otros aspectos que tienen que ver con la educación, que son tan relevantes, estaban también muy definidos desde la institución. Entonces, teníamos unas instituciones que regulaban qué interacciones se deberían dar con los estudiantes y entre los profesores, qué contenido utilizar, la institución era quien escogía, qué tecnología, qué tanto invertía, qué no invertía, en qué plataforma, ella escogía solita, los ambientes de aprendizaje muy dados dentro de nuestras paredes, en nuestras instituciones, nuestras aulas. Con los padres una relación muy de, sí, ven, conoce el proceso de tu hijo, pero no se involucran tanto, y los profesores también muy regulados por las instituciones. Pero aparece la nueva normalidad y resulta que ese eje central no está en la institución, sino en el estudiante. Y ahora sí que es evidente eso, que el sartén por el mango lo tiene es el estudiante. Entonces, esas relaciones que se da entre los stakeholders y los diferentes aspectos que tienen que ver con la educación, estábamos acostumbrados que eran como una relación unidireccional, era la institución con el contenido, la institución con los padres, y ahora no. Ahora en la nueva normalidad resulta que todo está interrelacionado con todo esto, es un entramado donde todo tiene que ver con todo, y el estudiante como eje central. O sea, el estudiante lo tienen que haber visto ustedes, los deben estar viviendo. El estudiante les dice, profesor, usted está usando tal plataforma, ¿por qué no prueba esta otra que mire que también es buenísima? Mire este contenido, es que yo hice este video, ¿qué tal si lo compartimos con mis compañeros? Y ustedes ven entonces que los profesores con los estudiantes, hay relación con los contenidos con la institución, todo se vuelve como un ecosistema todo interconectado. Miremos cada uno de estos aspectos. Entonces vamos a mirar con el COVID, cómo hace un cambio en cada uno de estos aspectos, pero la nueva normalidad nos va a exigir ese paso más allá. Entonces vamos a mirar ambas cosas. Las instituciones. Nos dimos cuenta a raíz del COVID que no somos un conjunto de edificios y de paredes, ya, el campus y ya, no. Resulta que es que nosotros tenemos que salir de nuestras instituciones y ver que esto se amplía, las aulas se amplían y llegan a ser toda la comunidad como un aula de clase, todo el país, todo el mundo, todo lo que nos rodea, los sitios a los que un estudiante puede acceder, todo hace parte de la institución debe aprovechar todo eso. En lenguas es muy fácil verlo, o sea, ir a un supermercado puede ser una experiencia de aprendizaje para un estudiante que necesita conocer ese vocabulario, ir al restaurante, ir al museo, y eso lo tenemos que ir viendo en cada una de las áreas del conocimiento. ¿Y esto qué le pasó? Que ahora no me quiere mover. Se me bloqueó la presentación. Denme un segundo. A ver qué le pasó. Voy a detenerla, vuelvo a compartirla porque se bloqueó. En un segundo, siempre pasan este tipo de cosas. Not build. Bien. ¿Se puede ver? Álvaro, ¿se puede ver la presentación? Bien. El estudiante ya pasó, ¿verdad? Muy bien. Entonces, viene el COVID y los estudiantes tienen que volverse más comprometidos con su proceso. De hecho, ellos están solos en su casa y nadie les está diciendo, ven, haz esto, haz lo otro. O sea, tienen que empezar a ganar más autonomía y tienen que empezar a desarrollar estas nuevas habilidades. Y sí, empiezan a ser unos grandes consumidores de contenido, sobre todo, pues obviamente digitales, interactivos y muy variados y a través de diferentes medios. Hay que echarle mano a todo lo que uno tenga disponible para poder completar las tareas, para poder avanzar en el proceso, y ya se va viendo mucho trabajo en equipo, mediado por tecnología, pero trabajo en equipo. Además que yo creo que ahora sí valoramos más esto de estar con el otro, eso de trabajar en grupos y tener compañeros, yo creo que ahora sí es evidente que lo necesitamos. Pero entonces en la nueva normalidad tenemos que ver que hay que dar ese siguiente paso. No se pueden quedar simplemente comprometidos, es que tienen que ser los dueños y los responsables totales de su proceso educativo.
Ya ese cuento de, no, es que yo perdí matemáticas, es que mi profesor me rajó. No, no, no. A ti no te rajó nadie, fuiste tú. Tú eres el dueño, tú eres el responsable de tu proceso. Ellos, los estudiantes, tienen que entrar también a ser diseñadores de su ruta de aprendizaje. Todos tenemos unas necesidades diferentes, unas fortalezas diferentes a las del otro y unas debilidades diferentes. Por eso requerimos de unas rutas diferentes de aprendizaje. Y el estudiante tiene que entrar guiado por los profesores y por las instituciones, pero tienen que ser ellos los que diseñen su ruta. Me gusta esta muchísimo, la que sigue, la de productores de contenidos. Si bien son ahora grandes consumidores de contenidos, ahora el paso siguiente es que produzcan contenidos. Y lo bueno de los estudiantes produciendo contenidos es que lo hacen más reales, relevantes, buscan que sean relevantes con su contexto, que sean actuales y en trabajo colaborativo. Y hay dos cosas que empiezan a tomar muchísima fuerza ahora y que van a tomar mucha fuerza de aquí en adelante, que es la co-construcción y el codiseño. Veamos a los profesores. Los profesores, pobrecitos, aquellos que no les gustaba la tecnología y que querían ser únicamente lecture type, porque de la noche a la mañana les tocó cambiar. Entonces los profesores llega el COVID y tienen que ser más flexibles, creativos. La creatividad es increíble y uno ha encontrado unos ejemplos, y ustedes los tienen que estar viendo, unos ejemplos increíbles. Entonces, estos profesores tienen que, y están a través, pues a raíz de esta emergencia, siendo más guías de sus estudiantes y de los procesos de formación, y están en esta etapa de hacer más curación de recursos, porque es que ellos tienen que ser unos facilitadores del proceso. Y una de las cosas importantes que estamos viendo ahora es cómo han mejorado en aquello de construir ambientes de aprendizaje y en este momento virtuales. Pero la nueva normalidad le va a exigir, esto sigue. La nueva normalidad les va a exigir que sean co-constructores y codiseñadores de recursos y de la planeación y de todo, y que sean unos grandes generadores de experiencias de aprendizaje significativas. Y en esto me detengo un momento porque yo creo que lo deben haber vivido o lo deben haber oído. Hoy en día, un estudiante que está en su casa, conectado con su clase por una pantalla, ni acepta ni va a permitir ni que su clase sea aburrida, ni que no le traigan nada, ni que no le dé valor, porque va a decir, yo para que estoy aquí conectado, no, fuera, me desconecto de aquí, mejor voy a buscar un video, me voy a YouTube y busco un video tutorial que me va a explicar mejor lo que este profesor no me está explicando. Entonces, ese estudiante, ese cliente que tenemos va a ser más exigente y está siendo más exigente y va a ser de nosotros que en verdad estemos creando momentos significativos de aprendizaje. Ya las clases improvisadas ni con falta de planeación van a ser aceptadas y nadie va a aceptar cuando volvamos a la presencialidad, si sea parcial, que lo hagan meterse en un trancón 2 horas, vivir la experiencia de los buses de Bogotá para llegar a una clase de 50 o 60 minutos que no le signifique nada al estudiante. Eso no lo van a aceptar más. Entonces tenemos un reto mucho más grande ahora como profesores para que todo lo que hagamos en verdad genere valor y dé experiencia significativa a los estudiantes. Vámonos entonces a los padres. A los padres de la noche a la mañana se les quedaron sus hijos en la casa 24/7 y yo creo que deben estar ahora valorando los profesores y las instituciones educativas un montón. Porque es que es un reto grande. Y entonces empiezan ahora a tener que ser parte del proceso desde las cosas más básicas, como tener que crear un ambiente adecuado. O sea, es que ser parte del proceso no significa que se siente darle una clase al estudiante y que reemplace al profesor. No, no es eso. Es que demos el ambiente, el bienestar, el confort, la tranquilidad emocional y psicológica para que un estudiante pueda estar en un proceso de formación. Y en la nueva normalidad, pues va a tener que estar más comprometido todavía. Los contenidos. Entonces, los contenidos, ahora con el COVID, pues ya se venía dando y ya era una realidad. Ahora es más evidente y ahora es más. Todo tiene que ser local, o sea, global y local. ¿Cuántos de nosotros conocíamos Wuhan, China, antes del COVID? Y fíjense, una cosa que pasa 2 días en avión nos tiene aquí encerrados en nuestras casas y con la economía en el piso. O sea, lo global nos toca. O sea, somos parte de un sistema donde todos afectamos a todos. Entonces, es aún más relevante que estos contenidos tengan en cuenta tanto lo local, cercano, lo local, país, lo local, región y lo global. Contenidos reales, ya lo mismo, todo tiene que ser, al ser significativo, tiene que estar encaminado a dar solución a problemas reales, tiene que tener
una razón de ser y ojalá interdisciplinarios, que ya vemos que los problemas no se pueden ver desde una sola mirada. Entonces yo matemáticas nada más miro desde la matemática, no es que esto influye en la biología y la química y lenguas y todo está interconectado y es necesario dar esas miradas holísticas a los problemas. En la nueva normalidad, el ingrediente que le tenemos que agregar es que se va a dar estos contenidos a través de más tecnología, con la interdisciplinariedad ya aumentada y donde las personas están dentro de su contexto, tienen contenidos globales, tienen contenidos locales, pero hay que facilitarles ese aprendizaje activo para que las experiencias de aprendizaje y los contenidos que utilizan en ellas, todo tenga una conexión. Y aquí viene algo que me gusta muchísimo. Ahora con la nueva normalidad, sí que se va a ver más interesante y más importante, el tener que incluir aspectos de la gamificación en las experiencias de aprendizaje. Más adelante voy a hablar de esto porque tenemos muchísimo que aprender del mundo de los juegos. Eso inclusive lo dejé al final de la presentación porque amerita mirarlo con más detalle. Tecnología, es que ni lo tengo que decir, de la noche a la mañana hasta el escéptico más escéptico del uso de tecnología en educación se vio abocado a tener que conectarse y buscar una plataforma de comunicación online. Por lo menos esa es la mínima hoy en día. Y sí hay que empezar a utilizar herramientas variadas y atractivas y que sean de fácil uso. Pero la nueva normalidad no solamente es usar muchas y variadas, sino que estén interconectadas y que nos arrojen muchas data para poder hacer analítica que nos ayude a guiar esos procesos de formación. Muy bien, en ambientes de aprendizaje, pues estamos viviendo ahora unos ambientes de aprendizaje virtuales o remotos. Hay quienes están en remoto, hay quienes ya están en lo virtual, hay quienes han logrado lo online. Pero en la nueva normalidad vamos a tener que empezar a hablar ya con más normalidad y con más cercanía sobre ambientes inmersivos, uso de realidad aumentada, realidad virtual, y vamos a tener que trabajar en una flexibilidad en estos ambientes donde el estudiante tenga la opción de escoger qué va a haber presencial, qué va a haber blended, qué va a haber virtual. Ese es uno de los cambios grandes que yo veo que la nueva normalidad nos va a exigir a nosotros. La interacción, lo había mencionado brevemente antes. em, em, pues desde las instituciones habíamos tratado de regular mucho esta interacción con fines de educación y en el COVID lo que pasa es que se disparan con el uso de diversas herramientas, sobre todo de comunicación en línea y de trabajo colaborativo. Pero en la nueva normalidad lo que tenemos que llegar es que las interacciones que se dan entre pares, entre colegas, entre profesores con sus estudiantes, las podamos aprovechar como experiencias de aprendizaje, cosa que también pasa en el mundo de los juegos, del que más adelante les voy a hablar. Me gusta mucho que gana también relevancia el que haya evaluación entre pares y esta me gusta mucho, que se creen comunidades de aprendizaje. Van a ver lo importante y la disparada que se va a dar en esto de crear comunidades de aprendizaje por áreas del conocimiento. Bien, en experiencias de aprendizaje, lo había mencionado, pues ahora mismo las tenemos que dar de manera significativa o nos hacen off y se salen de la clase, o peor, dejan el computador encendido porque el profesor crea que el estudiante está conectado y el estudiante se va a ver Netflix o se va al patio de la casa a jugar con un balón. Tenemos que hacer que las experiencias sean significativas, que sean de impacto, que sean prácticas, que haya actividad del estudiante. Y en la nueva normalidad tenemos que agregarle el que esas experiencias de aprendizaje le den sentido de pertenencia al estudiante y vean que sí está integrado con el mundo y que lo que él está aprendiendo va a servir para solucionar problemas, va a servir para enlazarlo con el mundo. Entonces, en, en esto que estamos viviendo y en esta nueva normalidad, lo que vemos que hay un gran entendimiento de la urgencia de mejorar las experiencias de aprendizaje del estudiante, donde la enseñanza tiene que ser efectiva, el aprendizaje significativo, las actividades de los estudiantes tienen que estar ligadas a la solución de problemas, no pueden estar aisladas. O sea, un estudiante no te va a aceptar ahora aprender algo porque sí. Él te va a pedir, ¿esto para qué? ¿Esto dónde lo voy a usar? ¿Cómo lo puedo poner en práctica? Esa razón de ser de las cosas va a ser una prioridad de aquí en adelante. El trabajo interdisciplinario también y el sentido de pertenencia del que ya yo les había hablado. Muy bien.
Entonces, este cambio real que tenemos que dar en la educación, lo tenemos que dar ya, y bueno, y lo estamos dando, porque hay tres grandes problemas que estamos enfrentando, que vamos a seguir enfrentando, ¿no? Y que estamos enfrentando muy evidentemente ahora todas las instituciones. No creo que ninguno de ustedes sea ajeno a esto. Y es la deserción de estudiantes, las estrategias de retención que tenemos que implementar y el lograr nuevo enrollment o nuevas matrículas. Recuerden que tenemos emprendedores y grandes empresas que no eran del sector de la educación, están metidos en el sector de la educación y se están llevando a nuestros estudiantes. Y hay estudiantes que están prefiriendo ir a estudiar con ellos a venir a nuestras instituciones educativas. O sea que eso nos tiene que hacer pensar en qué nos falta, en qué estamos fallando para que se nos metieran en el sector de educación y estuvieran llevándose a nuestros estudiantes para allá. Y de hecho se están formando grandes multinacionales en temas de educación que no son instituciones educativas. Entonces, estos problemas hay que enfrentarlos y hay que enfrentarlos con cambios radicales que hagamos en educación. Entonces, en esta nueva normal, el de New Normal, tenemos dos retos grandísimos y es cómo seguir dando nuestras clases y cómo robustecer, cómo hacer experiencias de aprendizaje realmente relevantes y significativas. Y ahora sí viene la mejor parte y es cuál es la propuesta para la nueva normalidad. Hemos analizado, hemos visto qué pasaba antes y dimos un vistazo a los cambios que estamos haciendo ahora y otros cambios que nos va a exigir, pero ahora, ¿cuál es la propuesta? Pero antes de irnos a la propuesta, los voy a invitar nuevamente a Menti. Entonces, entren otra vez, por favor, a www.menti.com. Ya se la voy a compartir y denme un segundo. Ay, veamos. Muy bien. Ahora sí. Recuerden el código de acceso al Mentimeter. Ay, volvió a salir la misma. Disculpen ustedes. Vuelvo. Ay, me toca salirme de la presentación para poder poner la pregunta correcta. Disculpen ese pequeño error. Veamos. Bien, ahora sí debe salir la correcta. Bien. ¿Me cuentan, por favor, si ya les aparece? Ay, no les aparece. ¿Ahora sí les aparece? Álvaro, ¿me cuentas? Ahora sí, disculpen. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes hagan un ranking y me digan en dónde encuentran más dificultad. Recuerden que son tres procesos básicos fundamentales que hacemos en educación. Planear, dar el delivery o la entrega y evaluar o hacer el assessment. Entonces, cuéntenme por favor cuál encuentran que tiene más dificultad para ustedes. Entonces, tenemos en primer lugar, y van como empatados, entrega y evaluación. Entrega, evaluación, sabía, evaluación siempre gana, siempre queda de primera. Muy bien. Evaluación, luego entrega y luego planeación. Muy bien. Vamos a detener este y vamos a volver a la presentación. Bien. ¿Me cuentas, Álvaro, si ya puedes ver la presentación? Perfecto. ¿Por qué quería hacerles esta pregunta? Porque ahora les voy a hablar de esas tres etapas de la educación y quiero hacer énfasis en aquella en la que ustedes me dijeran que encontraba mayor dificultad. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta lo que ustedes me contaron que les causaba mayor dificultad, al tocar el punto, haré un poco más de énfasis entonces en assessment. Bien, recuerden unas slides anteriores, yo les comentaba de qué temas estábamos hablando antes del COVID. Entonces, miren los temas que estamos hablando ahora a partir del COVID y que vamos a seguir hablando por un largo tiempo. La relevancia práctica, la solución de problemas reales,
la motivación de los estudiantes, las soft skills, engagement. Engagement ni siquiera la quise traducir porque en español no hay una palabra que diga todo lo que dice engagement, porque es el enganche, pero con motivación, con en verdad involucrarse en el estudiante, aprendizaje personalizado, lifelong learning, ser dueños de nuestro proceso de aprendizaje, de las rutas. Todos esos son los temas que vamos a estar discutiendo de aquí en adelante y bastante. Cada vez que yo muevo esta cajita, qué pena con ustedes, se me detiene, me toca volverla a compartir para que vuelva nuevamente a funcionar. Me dices, Álvaro, si la pueden ver. Bien, entonces vamos a empezar por cada una de las fases. Ya, como les comenté, ya que ustedes me dijeron que el assessment es lo que más les cuesta dificultad, ahondaré aquí más y en planeación y en delivery iré un poco más rápido. Entonces, ¿para qué planeamos? Miren ahora cómo se nos puso las cosas más difíciles. Antes ustedes planeaban, o nosotros todos planeamos para la clase. Y si acaso para la clase y el trabajo independiente. Resulta que ahora tenemos que planear para la clase presencial, para la clase virtual o remota, para la clase online, para el trabajo independiente, para el self-direction, para poder desarrollar skills y competencias en nuestros estudiantes, para poder buscar crear contenidos o hacer curación de contenidos y para trabajar en proyectos interdisciplinarios. O sea, tenemos que planear para lo que va al aula y para lo que no va al aula. O sea que ustedes, profesores, qué pena decírselos, pero pasaron de hacer una o dos planeaciones únicamente a tener que pensar ahora, de ahora en adelante, en hacer 4 planeaciones para una misma clase como mínimo. Entonces, esta planeación, ¿cuándo se tiene que hacer? Pues esto es ongoing, todo el tiempo. Tienen que planear para antes, durante y después de la instrucción. ¿Cómo? Aquí van a tener que aprender a valorar mucho aquello de la coplaneación, no solamente con sus colegas y con otros instructores, otros profesores, sino también con sus estudiantes. Hay que buscar la forma de crear un banco de problemas reales que alimenten nuestras clases. Acuérdense que las tenemos que hacer significativas y conectadas al mundo que están viviendo los estudiantes, y tenemos que trabajar también en planeación con colegas de otras disciplinas. Si estamos pensando en trabajar en interdisciplinariedad, vamos a tener que empezar a hablar un profesor con el otro y dejar esos silos que teníamos, eran como en áreas de conocimiento. Entonces era el silo allá de las matemáticas y el allá de la biología y aquí el de, no, ya esto de los silos hay que romperlos y hay que hacer más bien redes. Entonces, ¿qué tenemos que planear? Tenemos que planear para lo presencial, para lo remoto o lo virtual o lo online, para lo sincrónico y lo asincrónico, para el trabajo independiente, para la curación de contenidos y también para la selección de herramientas tecnológicas. Vámonos al delivery. Entonces, en el delivery, importantísimo, o sea, en la entrega. Esta entrega ya sabemos que tenemos que hacerla dinámicas. Ya veníamos haciendo ese cambio y con el COVID, ustedes en sus clases, si están mediando por una pantalla, su conexión es una pantalla con el estudiante, pues han tenido que ser muy creativos en buscar cómo dinamizar esa clase para que no sea aburrida y simplemente se vaya el estudiante, cómo engancharlo, cómo hacerlas significativas, cómo poder ampliar el trabajo colaborativo y llevar la relevancia práctica a todo lo que estemos dando en entrega de nuestros contenidos y de nuestro proceso de formación. Entonces, ¿qué cambio veo que tenemos que hacer ahora? En este delivery tenemos que meternos en la cabeza que ese delivery tiene que ser anytime, anywhere, any device. A través de cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Ya ese cuento de, es que mi delivery es en el aula 328 del edificio A y es nada más de 3 a 4, olvídense, eso murió. Ya los tiempos pertenecen al estudiante y no a ustedes. Ya ustedes no son quienes dicen a qué horas se aprende una cosa y a qué horas tienen el break y a qué horas hacen la otra y a qué horas hacen la tarea. El estudiante es el dueño de su proceso, tiene que distribuir su tiempo y se va a conectar anytime, anywhere para poder estar en sus procesos de formación. Y así cualquier lugar se va a convertir en un ambiente de aprendizaje que tenemos que aprovechar. Entonces, en este delivery nuevo, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues sí, hay que diseñar ideas, pero sobre todo proyectos. Los proyectos van a ser más importantes ahora para poder trabajar en aquello de la interdisciplinariedad, la solución de problemas reales, las interconexiones con
con los demás aspectos de la educación, tenemos que mirar qué va, esto es importantísimo, qué va de lo que tenemos en nuestros contenidos, nuestra asignatura, qué va a tener que ser dado de manera presencial y qué puede ser dado virtual. ¿Por qué? Porque un estudiante ya no va a aceptar que algo que pueda hacer desde la comodidad de su casa, haciendo un clic y en pijama y a cualquier hora, ustedes traten de hacer que vayan hasta una institución y de manera presencial lo hagan. Si no amerita hacerlo presencial, si no hay un valor agregado en esa interacción entre los estudiantes, entre sus compañeros y con el profesor, no va a meritar hacerlo presencial. O sea que hay que mirar muy bien, tomar los sílabos y ver de todos los contenidos qué debe darse presencial y con qué tipo de actividades, con qué tipo de experiencias y qué debe irse a lo virtual o a lo online o a lo remoto. Y en esto también tengan muy en cuenta con qué herramientas de aprendizaje, con qué herramientas tecnológicas van a poder dar esos elementos de aprendizaje. Importante hacer una buena selección de herramientas para lo que va a lo presencial, para lo que va al aula, para lo que va a la casa, para lo que va a hacer a cualquier hora y en cualquier lugar. Y esto es flexible, o sea, métanse ya en la cabeza la palabra flexibilidad en ese delivery que va a ganar más importancia de la que ya tiene y de la que ya estamos viendo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué cosas no podemos olvidar en ese delivery? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje? Acuérdense, porque esto tiene que ser significativo, tiene que haber un porqué para todo. No es hacer por hacer, ni hablar por hablar, ni un contenido porque sí. Tiene que estar ligado a algo que va a llevar a algo. Tiene que haber en ese delivery un desarrollo de competencias y de habilidades muy definidas desde el principio y esto tiene que tener un propósito significativo y definido además. Y ahora sí, vámonos al assessment, que es el que ganó en nuestro ranking de cuál es más, presenta más dificultades. En esto del assessment, es increíble que durante tanto tiempo estuviéramos discutiendo, debe ser formativo, debe ser sumativo, entonces, ¿qué califico, qué no califico? No, ya esas discusiones ya hay que pasarlas, hay que superarlas y hay que ver que el assessment hay que verlo como un todo y tiene un pedacito de todo. Sí se requiere el sumativo, yo no digo que no, todavía estamos muy atados en nuestros sistemas a la evaluación sumativa y a la nota, pero por favor, por lo menos ahí agreguen rúbricas y sí denle más relevancia al assessment formativo, o sea, aquel que le va a dar feedback al estudiante y le va a decir qué ha avanzado y qué le falta para poderlo guiar en el proceso. Aquí van a ganar mucha relevancia el self-assessment y el peer assessment. Recuerden que estamos hablando que los estudiantes tienen que ser los dueños de su proceso, así que el self-assessment, o sea, la autoevaluación, gana más importancia ahora que antes. Y esta assessment basado en skills y competencias también tenemos que aprender a trabajarlo más y sobre todo aprender a evaluarlo. Y importantísimo, ongoing assessment, la evaluación o el assessment debe hacerse de manera continua. No es que doy lecciones y al final yo evalúo para poner una nota y si perdió de malas, no, es que el assessment está hecho para poder guiar el proceso y para corregir el camino a tiempo. Cuando, ya lo dije, ongoing, todo el tiempo hay que recoger información que en verdad nos dé información para reencauzar y guiar tanto el proceso de enseñanza como en el aprendizaje. Y para que un estudiante, antes de pasar a un tema más difícil o a un segundo nivel, pues haya logrado el mastery en lo que estaba viendo. Eso también es algo que tenemos que aprender del mundo de los juegos que vamos a ver ahora más adelante. How, ¿cómo evaluar? Use muchos proyectos, diferentes tipos de actividades. Va a seguir existiendo el paper and pencil. Sí, yo no digo que se va a acabar de la noche a la mañana, pero los otros van a ser más relevantes. Y obviamente va a haber mucha evaluación y mucho assessment mediado por tecnología. ¿Qué hay que evaluar? ¿Qué hay que valorar? El progreso del estudiante, el que haya entendido lo que se está estudiando, el que esté listo para dar un siguiente paso y seguir avanzando a un nivel más alto. Vamos a tener que evaluar su proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los retos grandes en el assessment? Estos retos están muy dados en darle más valor y más relevancia a la evidencia del aprendizaje, o sea, a lo que el estudiante puede hacer y no al conocimiento solito encerrado y a la nota.
porque es que una persona puede tener mucho conocimiento en su cabeza, pero si no sabe aplicar y si no sabe qué hacer con él, no sirve de nada. Entonces, la evidencia de aprendizaje es lo que ahora más tenemos que mirar, más que cualquier cosa, más que me diga si es true, false, A, B, C o D. Flexibilidad y autonomía. Yo sé que eso es algo que suena difícil en assessment, pero sí, el assessment tiene que ser flexible. Hay que darle más autonomía al estudiante. O sea, ¿cómo así que siendo personas diferentes, con diferentes necesidades y que van por diferentes puntos en su proceso formativo, las voy a evaluar igual el mismo día, a la misma hora y con el mismo examen? Eso no tiene lógica ni coherencia. Y esto lo vamos a ir aprendiendo a hacer en la medida en que va pasando el tiempo y vamos ganando como experiencia en aquello de ir dando flexibilidad a los procesos de evaluación también. Y tenemos que empezar o tenemos que mirar cómo le mostramos al estudiante lo bueno que ha logrado y no castigar la falla. Sus fortalezas, resaltárselas y no castigarle sus errores o sus debilidades. Hay un link que quiero que les compartan en el chat. Álvaro o José, por favor, me ayudan. Hay una herramienta que quiero que conozcan, se llama Learnosity, y es una herramienta que les puede ayudar mucho en esto del assessment y el tipo de assessment y cómo meterle tecnología al assessment. Entonces se les deja ahí en el chat para que luego con calma entren y vean los demos que están ahí. Es una de muchas, simplemente quiero recomendarles una, pero pueden mirar muchas opciones que hay. Ahora sí que hay bastantes opciones en el mercado de la educación. Y ahora sí llegamos al tema que más me gusta. Y este tema que más me gusta es el del mundo de los juegos, the gaming world. Imagínense a un niño, a un joven o a un adulto jugando uno de estos videojuegos, cualquiera, Fortnite, Call of Duty, The League of Legends, cualquiera. Y vamos a mirar esas características que ustedes encuentran en la persona y van a ver lo importante que es analizar esto, porque es que esto es lo que tenemos que llevar a la educación y esa es como mi gran propuesta que les hago para vivir esta etapa post-COVID y esta nueva normalidad, y es aprender mucho del mundo de los juegos. Si ustedes ven a este niño, a este joven, a este adulto, cuando está jugando cualquiera de estos juegos, está totalmente engaged. Ni siquiera hay que decirle, ve y juega. Él va y en el momento que tenga libre, corre y se mete a su juego. Está súper motivado. La motivación la tiene él adentro, no lo están obligando. Esto me encanta. Ellos keep trying, o sea, intentan. Ustedes nunca han visto una persona que está en el mundo uno y entonces le sale el monstruo y dice, ay no, yo no juego más porque no lo pude matar y yo no sigo al segundo nivel. No, en este mundo de los juegos, el que entra ahí se engancha de tal forma que intenta hasta que vence obstáculos, mata al monstruo, pasa al nivel 2, 3, 4, 5 y sigue. Eso es lo que tenemos que lograr en educación, que nunca un estudiante desista y siempre siga intentándolo. Eso en lengua se ve mucho. Que un estudiante que diga, no, es que yo no puedo, es que el inglés no es para mí. No, 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 sigue tratando. Es que claro que puedes. Esta también me encanta. Miren a la gente, miren esta característica, miren a la gente que está muy metida en sus juegos, cuando no puede con un nivel, un obstáculo, un monstruo, busca información en internet, busca las comunidades que hay de ese juego para encontrar cuál es el truco para matar al monstruo. Eso hay que buscarlo en educación, que los estudiantes estén tan enganchados con el proceso educativo que busquen la información para ver cómo matan ese monstruo que los ha dejado de lado y no los deja avanzar en su proceso de formación. Intercambian información, crean comunidades. Es que el de aquí se busca al usuario o al jugador de Perú, de la China y de Rusia, establecen comunidades, se comparten información. Eso hay que tenerlo en educación. Buscan ser súper expertos. Yo no conozco ningún jugador de estos juegos que se limite a llegar al nivel 2 o 3. Siempre quieren el siguiente mundo y el siguiente mundo y ser súper expertos en el juego. Eso también lo tenemos que tener en educación en cada una de nuestras áreas del conocimiento. Pasan de un nivel a otro, nunca se quedan en el nivel más chiquito. Buscan más, buscan progresar. Nunca se rinden, ya lo había dicho. Y esto hay que buscar una educación que no pude con matemáticas, que no puedo con cálculo. No, no, no.
es que no hay que rendirse, hay que buscar cuál es mi ruta de aprendizaje que me funciona para que yo pueda resolver ese problema matemático. ¿Qué input, qué contenido me hace falta estudiar para yo entender cómo se resuelven este tipo de problemas matemáticos? Todo esto hay que llevarlo al mundo de la educación. Saben perfectamente manejar las fallas, el fracaso, o sea, si pierden y mueren en un mundo, ellos siguen, o sea, ellos no se mueren en la vida real porque murieron en un mundo. En educación sí vemos mucha gente frustrada porque no lo logra. ¿Qué tenemos que aprender de los juegos para que no se nos desanimen los estudiantes, para que no fracasen en el intento y para que no desistan? Divertido, hay que divertirse. La educación, cuando uno está estudiando algo que le gusta, tiene que engancharse y tiene que disfrutarlo. Yo por lo menos disfruto muchísimo cuando leo y cuando estudio temas que tienen que ver con todo esto y con la educación, con los temas que me interesan, me agarran y me divierto. Hay que encontrar un propósito, así como en educación, y tenemos que buscar por eh, nuestros pares, establecer comunidades y en nuestro caso comunidades de aprendizaje. Entonces, fíjense ustedes que las competencias que se requiere desarrollar en esta nueva normalidad en todos nuestros estudiantes llevan a que trabajemos por buscar cómo incentivarles y cómo desarrollarles aquello de la curiosidad. Sin curiosidad no podemos vivir el resto de lo que viene. Sin autorregulación necesitamos autonomía, autodirección, manejo del tiempo, trabajo en equipo, pensamiento sistémico, es que ya todo hace parte de todo, ya las cosas no están aisladas, ese sentido de pertenencia, la resiliencia, nos estaríamos enloqueciendo en este momento con tantos días encerrados, tantas semanas encerrados, si no pudiéramos y no hubiéramos podido desarrollar estas skills en resiliencia. Entonces, para resumir, tenemos que necesitamos tecnología. Así a alguien no le gustará antes la tecnología para educación, ahora sí ven lo necesaria y lo importante que es. Necesitamos reunir información para poder trabajar en analítica, sobre todo en analítica predictiva. Necesitamos hacer una planeación diferente y la entrega tiene que ser flexible y multimodal. Necesitamos entender que el assessment, el tipo de assessment que utilicemos, tiene que tener un propósito y el propósito es el que define el assessment, no al revés. Y que la evidencia de aprendizaje es mucho más relevante que el valor que se le da a una nota. Tenemos que empezar a desprendernos de eso, de las notas y del valor numérico de algo, porque es que un 4 te hace mejor persona que un 3. Pues no, miremos con la evidencia del aprendizaje, la persona que es capaz o que no es capaz de hacer, que le falta aprender para ser capaz de hacerlo. Necesitamos profesores AAA, lo que les dije hace un rato, profesores que tengan en mente el awareness, el awakening y el action, o sea, que sigan estudiando, que conozcan de los temas, que se despierten con esto que está pasando y que lleven a la acción, que implementen cambios. Tenemos mucho que aprender del mundo de los juegos y del mundo del entretenimiento. Tenemos que aprender de estos competidores disruptivos. A todos nos llegó nuestro Uber y tenemos que aprender qué hueco están llenando ellos, qué vacío están llenando que nosotros no, para que nosotros encontremos la forma de poder satisfacer al estudiante y sus necesidades de forma tal que no nos cambien por Uber. La educación tiene que ser flexible, adaptativa, personalizada, super engaging, significativa, activa y gratificante. Por último, les recuerdo las 3 etapas que les comenté, las de awareness, awakening and action, que son, tienen que tener conciencia de la necesidad del cambio, tienen que mejorar las experiencias del aprendizaje y llevar a una transformación real y de impacto en la educación. Esa es como mi apuesta para esta nueva normalidad. Ahora sí, Álvaro, si me ayudas con las preguntas que puedan tener. Ok, muy bien. Esto, digamos que esa fue la primera urgencia que trajo el COVID, el que tomáramos todo lo que estaba diseñado, porque estábamos muy enfocados y muy encerrados en la presencialidad, y empezar a darles cambios para
ir primero a una modalidad remota, pero tenemos que dar un paso más allá y no quedarnos en lo remoto, sino llegar a la online. ¿Cómo hacerlo? Mi sugerencia es la siguiente. Hace un rato les comenté que es muy importante tomar ese sílabus, mirar los contenidos que tiene, el tipo de actividades que tiene y cuáles son los learning outcomes, los objetivos de aprendizaje, para que podamos hacer una selección de qué debe ser presencial, qué debe ser virtual y empezar a definir actividades significativas basadas en eso. En este momento yo sé, todos estamos en remoto o en online, pero va a llegar, espero que no muy lejos, aquel regreso al aula gradual. Entonces, por favor, lo que puedes hacer en este momento es analizar ese sílabus y empezar a encontrar que de ahí lo puedes dejar de autoacceso y de trabajo independiente para el estudiante para empezar a hacer ese cambio. Cuando encuentres esas actividades, empiezas a definir, bueno, ¿con qué tipo de actividades puedo yo llegar al estudiante para que este contenido sí sea aprendido de mejor manera? Y al hacer ese análisis ya vas a encontrar un camino más claro que debes seguir en esto. Sí, claro, mira, de las cosas importantísimas a tener en cuenta es el aspecto humano. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Robot Proof y precisamente habla de eso, de lo importante que es trabajar el aspecto humano para nosotros no ser reemplazados por máquinas en nuestros trabajos y en los procesos de formación, no olvidarnos de la persona, el humano que está en ese proceso de formación. Entonces, hay muchos aspectos a tener en cuenta y lo primero que uno debe hacer para tener en cuenta ese lado humano es darse cuenta que de todo ese grupo de estudiantes que tú tienes, no todos son iguales, ni están en el mismo punto, ni tienen las mismas necesidades. O sea, el primer paso para dar es conocer uno a uno a todos los estudiantes, nuestros estudiantes, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y aquellos que uno les detecte ciertas debilidades, poderles dar contenidos, herramientas, ejercicios y demás que vayan llenando sus gaps. Eso es una forma de hacer ese approach humano, porque es que el problema está cuando nosotros tenemos esa tendencia a pensar que todos están en el mismo punto y yo como ya di la unidad uno y 2, ya tú debes ser capaz de hacer la 3 y ya tienes que saberte la uno y la 2. No, puede que 2 o 3 estudiantes no captaron la uno y la 2 y la tienen que repetir. Lo que pasa es que no la tienen que repetir frente a sus compañeros, la pueden hacer de manera independiente, pero tú lo guías en el proceso. Entonces, ese conocer al estudiante y a cada uno trazarle su ruta y ayudarlos a que encuentre su camino es el primer paso en esa humanización de la educación. Claro que sí, Robot Proof. Si quieren, también se los escribo ahora y se los comparten por el chat, Álvaro, ya te lo escribo. Sí, miren, esa es de las grandes debilidades que tenemos y las grandes brechas que hemos encontrado, y no crean que es únicamente una de las brechas que encontramos en los países latinoamericanos. Esto ha sido evidente a nivel mundial. Pues obviamente hay países en mucho menos escala que nosotros, pero sí es verdad, desafortunadamente, esas brechas en recursos disponibles, en ambientes aptos para formarse que tienen los estudiantes que no viven en las mejores condiciones, que no tienen conectividad, son de los grandes retos que estamos enfrentando ahora en el país para poder continuar con la educación pública y sobre todo en estas áreas remotas y rurales donde tienen esas debilidades. Lo que yo he visto que ha hecho el gobierno nacional en zonas donde definitivamente no llega internet y no va a llegar en mucho tiempo, es que han empezado a tomar opciones como la radio, la televisión o inclusive guías físicas. O sea, si ustedes tienen esos casos de esos estudiantes que
no tienen internet, no tienen computador en su casa, pueden facilitarles material físico que se los envíen con alguien o por correo para que por lo menos el estudiante tenga una guía de trabajo. No es lo ideal, pero por lo menos por ahora, mientras esta emergencia, el estudiante puede ir haciendo algo que no lo atrase más en su proceso de formación. Pero tienes toda la razón. Lo que yo les conté al principio de la presentación, el COVID lo que hizo fue quitar esa manta negra que estaba cubriendo todas las realidades de la educación, todas las grandes brechas que tenemos. Y es un reto. Yo admiro a los profesores del sector público y toda la creatividad que están mostrando al poder encontrar soluciones para los casos específicos que están viviendo con algunos de sus estudiantes o con muchos de ellos. La siguiente, Álvaro, por favor. Claro. Ujú. Correcto. Claro. ¿Cómo se puede hacer? Y de hecho, ¿cómo lo estamos haciendo en el departamento? En esto vuelve el concepto de la evidencia del aprendizaje. Ustedes saben que en lenguas hay habilidades, son 4 las básicas, y son 2 que son receptivas y 2 productivas. Son listening, writing, speaking and reading. Las productivas son, pues obviamente, speaking and writing. ¿Qué hay que hacer en estos momentos y en estos casos? Es ahí, hacer el assessment ahí. ¿Qué puedes producir con la lengua? ¿Qué puedes producir con el nivel en el que estás en inglés o en cualquiera de los idiomas que estés estudiando? Entonces, el assessment tiene que estar ahora más centrado en las habilidades productivas y ahí uno detecta qué le hace falta para que podamos reforzarle conceptos, podamos reforzar a un gramatical, si le hace falta algo en listening, porque también como todo está muy interconectado, se escuchan audios y luego se escribe sobre lo que se escuchó, uno hace esas mezclas, pero es trabajar más sobre el componente de producción del estudiante. Muchas gracias a todos, gracias a los que participaron y gracias a ustedes que coordinaron todo el webinar. Bueno, hay un mensaje adicional eh, de la jefe de Asbley Segovia. Sí, Dice, Ivonne, muchísimas gracias por aceptar la invitación y apoyarnos con el plan Padrino y de paso beneficiar a la comunidad Unisabana. muchas gracias, muy linda, Has. Hay otra que dice, es una pregunta, ¿qué transformaciones ha realizado el departamento además de las clases remotas? Bien, en el departamento estamos haciendo muchas transformaciones. Menos mal, siempre hemos tenido muy presente EdTech, el uso de tecnología en la enseñanza de lenguas. Siempre el departamento se ha caracterizado por estar buscando y ser muy inquietos en mirar qué ha salido en el mercado y cómo lo podemos llevar a nuestro quehacer docente. Entonces, las transformaciones han sido muy en encontrar las herramientas adecuadas y el empezar a trabajar más en el producir con la lengua de los estudiantes para que ellos se conecten con lo que están viviendo y con lo que tienen que hacer en sus asignaturas para que vean la relevancia práctica y el aprendizaje significativo en la enseñanza de lenguas. Entonces, en un cambio grande que hemos hecho, por ejemplo, en los los ensayos son hechos sobre los temas que tengan que ver con el pregrado que están estudiando los estudiantes, para que lo encuentren cercano a ellos. Eh, Cuando tienen que hacer producción oral, que hagan presentaciones sobre temas
de lo que están estudiando. Y ese son el tipo de cosas que estamos haciendo para atraer más al estudiante y conectarlo con su pregrado y conectarlo con aquello de lo local. Listo. Por aquí hay otra como observación que dice Alexandra López, dice, ¿qué herramientas puede recomendar para reforzar el aprendizaje? Uy, herramientas hay muchas, pero necesitaría saber exactamente en qué, porque las hay múltiples y para todo. Entonces, es importante primero definir qué necesita ella reforzar. Necesita reforzar el trabajo colaborativo, necesita reforzar la creación de contenidos, la comunicación. O sea, se necesita saber específicamente en qué debe trabajar para darle un listado, porque para todos hay un listado larguísimo de opciones, pero necesitaría saber en qué aspectos. Tiene que reducir un poquito más el scope. Listo. Aquí hay otra de Ángela Martínez. Dice, a pesar de la tecnología, aún tenemos docentes que están utilizando el martillo por la uña y que les Ah, resulta más cómodo hacer más de lo mismo, pero esta vez mediado por una pantalla. ¿Cómo entrar a engancharlos para que puedan empezar a cambiar su chip y empiecen a crear estrategias para compartir en el trabajo colaborativo con pares? ¿Qué propones? muy bien. Primera cosa que menciona es importantísima y ténganla en mente. Error terrible. Tratar de hacer con tecnología o mediados con tecnología lo que hacíamos antes. O sea, como tomar lo viejo y simplemente meter una herramienta tecnológica y replicarlo. Error garrafal. No. Hay que cambiar es todo. O sea, no es lo que hacíamos en el aula y con martillo, entonces hacerlo, pero haciendo clics. No. Entonces, en esto que hay que hacer, hay que buscar, siempre en nuestras instituciones hay una persona que es más curiosa que otra, hay una persona que cacharrea más que otra. Hay que buscar esos champions y hacer como unos círculos de aprendizaje, unas comunidades para que entre pares se enseñen y aprendan. Entonces, lo que haría yo es identificar quién es ese champion a quien me le puedo pegar y pedirle su ayuda para que me enseñe no solamente a utilizar las herramientas desde el punto de vista técnico, sino cómo transformar las actividades que hago yo con esa herramienta para que sea algo eficiente y efectivo y no cometer el error de hacer lo que hacía antes, pero con un aparato mediando. Entonces, yo diría comunidades, los unos enseñándole a los otros, identificar a esa persona que tiene más facilidad y menos miedo en utilizar la herramienta para que le enseñe a los otros. Súper, ya aquí en el chat no veo más cosas, veo como más agradecimientos. Muchas gracias por la sesión. Dice cómo fomentar el trabajo colaborativo. Muchas gracias. Están encantados los participantes. Ay, qué bueno oír eso, me anima mucho, muchas gracias. Ay, bien, en las herramientas en trabajo colaborativo, pues si quiere me pueden enviar su correo electrónico y le puedo mandar un listado para que escoja. Hay muchas, muy variadas y hay gratis y hay pagadas. O sea, no necesariamente tiene que pagar, las hay en ambas modalidades. Le puedo recomendar varias. Sí, entonces, por favor, que me regale su correo y con todo gusto le voy a mandar unos cuantos links. Pero sí, hay cosas buenísimas, o sea, inclusive está Teams, la más conocida es que Teams, que Blackboard Collaborate y Google Meet, pero no, le voy a dar variaditas. Bueno, espero que les haya gustado, que haya sido de utilidad lo que les compartí. Gracias.